Español. Ramón se acomodaba cada día en su silla de mimbre, a un lado de la ventana que daba a la plaza del pueblo. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de sombras que bailaba sobre el suelo de su salón. El anciano, con sus manos temblorosas y su cabello canoso, observaba la vida pasar con una mezcla de melancolía y sabiduría. Había sido un hombre fuerte y decidido, pero la edad y la enfermedad lo habían doblegado, dejándolo en una situación vulnerable. Mientras su mente aún era aguda, su cuerpo había comenzado a traicionarlo. Aquel día Ramón había notado algo inusual en el comportamiento de sus hijos, Clara y Javier. Se encontraban en la cocina, hablando en voz baja, como si compartieran un secreto que no debía ser oído. Ramón, aunque no podía escuchar todo lo que decían, sí podía captar fragmentos de sus murmullos. Su instinto le decía que algo no estaba bien. «Se lo haremos creer», decía Clara, con una voz que sonaba demasiado dulce para ser genuina. «Él no tiene idea de lo que está pasando». «Sí, pero hay que tener cuidado. No podemos dejar que se dé cuenta de nuestros planes», respondió Javier, con un tono que revelaba una mezcla de preocupación y determinación. Ramón, con el corazón latiendo más rápido, se preguntaba qué tramaban sus propios hijos. Había dedicado su vida a cuidarlos, a darles lo mejor de sí, y ahora se sentía traicionado. Se esforzó por permanecer en silencio, manteniéndose en su lugar, como un espectador de su propia vida, mientras sus hijos lo manipulaban desde las sombras. Clara entró en la sala, forzando una sonrisa. «Hola, papá. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó acercándose a él con una actitud que pretendía ser cariñosa. «Un día más, Clara, un día más», respondió Ramón, con voz cansada. Aunque su expresión era serena, su mente trabajaba a 1000 por hora. «Papá, he estado pensando que quizás deberías dejar que te ayudemos con tus finanzas. Sabes que no quieres preocuparte por eso, ¿verdad?», sugirió Clara, mientras su mirada se desvió momentáneamente hacia la cocina, como si esperara que su hermano apareciera en cualquier momento. «¿Ayudarme?», repitió Ramón, arqueando una ceja. «¿Por qué tendría que dejar que ustedes se ocupen de mis asuntos? Siempre he manejado mis finanzas sin problemas». «Es solo que ya no eres tan joven, papá. A veces las cosas pueden ser complicadas. Y con tu salud, no querrás que algo te tome por sorpresa», insistió Clara mientras sacaba un documento de su bolso. Ramón notó la hoja, que parecía un poder notarial, pero no pudo discernirlo con claridad. «¿De qué estás hablando, Clara?». «Estoy en mis cabales», dijo Ramón, tratando de mantener la calma, aunque una ola de desconfianza comenzaba a inundar su corazón. Lo sé, pero solo quiero lo mejor para ti. Permíteme ayudarte. Firmar esto solo te dará tranquilidad», continuó Clara, acercándose aún más, como si intentara envolverlo en su red de engaños. En ese momento, Javier apareció en la puerta, con una expresión que indicaba que había estado escuchando. «¿Todo bien aquí?», preguntó, intentando sonar despreocupado. «Sí, todo bien. Solo estaba hablando con papá sobre ayudarlo con sus cosas», respondió Clara, sonriendo de manera que Ramón encontró inquietante. «Eso suena bien. Papá, deberías considerar la oferta de Clara. No queremos que te estreses más de la cuenta», dijo Javier, con una voz que sonaba demasiado suave. Ramón sintió que una sombra se cernía sobre él. «No necesito su ayuda. Estoy bien», replicó con firmeza. «Está bien, papá. Solo queremos lo mejor para ti», insistió Clara mientras su mirada se tornaba fría por un momento, antes de volver a sonreír. Ramón se sintió atrapado, como un ratón en un laberinto del que no podía escapar. Mientras sus hijos se marchaban, él se quedó mirando por la ventana, sintiendo que el aire se volvía más denso. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Un par de días después, Javier se reunió con un abogado en un café del centro del pueblo. La conversación entre ellos era confidencial, pero las manos de Javier se movían con nerviosismo mientras hablaba. «¿Estás seguro de que esto funcionará? Mi padre es astuto y no puedo dejar que se interponga en nuestros planes». El abogado, un hombre de rostro impasible y ojos calculadores, asintió. «No se preocupe, Javier. Con el poder que su hermana le pedirá que firme, podrán gestionar sus bienes sin que él se dé cuenta. Solo necesitamos que él confíe en ustedes». «Confianza. Eso es lo que más me preocupa. Siento que él empieza a sospechar», murmuró Javier, mirando por la ventana como si esperara ver a su padre pasar. «No se preocupe. Mantenga la calma. Actúe con naturalidad. Una vez que tengamos el poder notarial
y el testamento en su lugar, todo estará bajo control, aseguró el abogado mientras tomaba un sorbo de su café. Sí, tienes razón. Solo tengo que asegurarme de que nada salga mal, dijo Javier, mientras su expresión se tornaba más decidida. Mientras tanto, Ramón se encontraba en su casa, sumido en sus pensamientos. Comenzaba a entender que sus hijos no solo estaban preocupados por su bienestar, había algo más oscuro en sus intenciones. Decidió que debía ser más astuto que ellos, que no podía dejarse arrastrar sin luchar. Así, con la mente alerta y el corazón decidido, Ramón se dispuso a investigar. A pesar de su fragilidad, su espíritu seguía siendo fuerte. Había aprendido que, en la vida, la traición no siempre es evidente, pero los instintos nunca fallan. Mientras el sol se ponía, Ramón se levantó de su silla y se dirigió a la biblioteca, donde guardaba todos sus documentos. Con cada paso se sentía más decidido. No permitiría que sus hijos lo despojaran de su vida, ni de su legado. Con determinación comenzó a buscar pistas que lo llevaran a la verdad, sin imaginar que estaba a punto de descubrir un mundo de engaños que cambiaría su vida para siempre. Ramón se sentó en su silla favorita, una antigua butaca de cuero que había pertenecido a su padre. Con la mirada perdida en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de su pequeña ciudad, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, y sus hijos, Clara y Javier, se habían convertido en personajes que apenas reconocía. La traición, la manipulación y el desdén se habían apoderado de su hogar, y Ramón, aunque físicamente debilitado, estaba decidido a no dejarse arrastrar por la corriente. Una tarde, mientras hojeaba un libro viejo en la biblioteca de su casa, sintió un extraño presentimiento. Un crujido del suelo lo alertó, y cuando levantó la vista, vio que el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando un pequeño rincón polvoriento. En ese instante, su mirada se detuvo en un libro que le había regalado su madre en su juventud. Lo tomó entre sus manos, sintiendo la suavidad de su encuadernación. Sin embargo, al abrirlo, algo cayó al suelo. Un documento enrollado que estaba escondido entre las páginas. El corazón de Ramón se aceleró. Se agachó con esfuerzo y recogió aquel papel. Con manos temblorosas, desenrolló el documento, y al leerlo, una mezcla de sorpresa y furia lo invadió. Era el poder notarial, que Clara había preparado en secreto, un documento que le otorgaba el control total sobre sus finanzas. Ramón respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Cómo podrían hacerme esto?, pensó, sintiendo que la traición de sus propios hijos era un golpe que apenas podía soportar. A la mañana siguiente, Ramón decidió que ya no podía permanecer en la sombra. Tenía que actuar. Se vistió con su mejor traje, uno que había guardado para ocasiones especiales, y salió decidido a recuperar el control de su vida. Caminó por las calles de su ciudad, sintiendo el aire fresco en su rostro. Cada paso le daba un poco más de fuerza, y una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba aliados, personas que lo conocieran y pudieran ofrecerle apoyo. En una de las plazas del pueblo, Ramón se encontró con sus viejos amigos, un grupo de hombres que solían jugar a las cartas en el bar de Don Manuel. La risa y las historias del pasado lo invadieron, y por un momento se sintió como el Ramón de antes, el que disfrutaba de la vida sin preocupaciones. Al verlos, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Se acercó a ellos y con una sonrisa les saludó. «Ramón, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Antonio, uno de sus amigos más cercanos. «No te hemos visto desde que empezó a llover en la vida de tu familia. ¿Todo bien?». «Más o menos», respondió Ramón, sintiendo que la calidez de la compañía le daba valor. «He estado un poco ocupado, pero creo que es hora de que me involucre un poco más en la vida del pueblo». La conversación fluyó, y Ramón, cada vez más cómodo, no pudo evitar contarles lo que había estado sucediendo con Clara y Javier. Los rostros de sus amigos se tornaron serios al escuchar la historia de la traición y el poder notarial. «No puedes dejar que te pisoteen así, Ramón», dijo Antonio con firmeza. «Tienes que hacer algo. No puedes permitir que tus propios hijos tomen el control de tu vida». Con cada palabra de Antonio, Ramón sentía que su determinación crecía. «Tienes razón, necesito un plan. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ellos me roban lo que he construido durante toda mi vida».
Los amigos de Ramón comenzaron a ofrecerle ideas sobre cómo podría recuperar el control. Organiza una reunión familiar, sugirió otro amigo, y enfréntalos. No hay nada más poderoso que la verdad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ramón se sintió revitalizado. La idea de organizar una reunión familiar para hablar directamente con Clara y Javier le pareció la mejor opción. Tenía que prepararse, y lo haría con astucia. Pasó las siguientes semanas en una especie de preparación mental, buscando la manera de poner en marcha su plan. Sin embargo, lo que Ramón no sabía era que Clara y Javier estaban en su propia encrucijada. En una conversación que se llevó a cabo en la cocina de la casa familiar, la tensión era palpable. Clara, con el rostro pálido y nervioso, miraba a su hermano. «Javier, creo que debemos hacer algo antes de que papá se dé cuenta de lo que estamos haciendo», dijo Clara, bajando la voz como si alguien pudiera escucharlos. «Esa reunión familiar que planea, no sé si es una buena idea». Javier, siempre el más impulsivo, se encogió de hombros. «No te preocupes, Clara. Él no tiene la energía para enfrentarnos. Además, ya hemos hecho todo lo necesario para asegurarnos de que no tenga voz ni voto. ¿No podemos seguir con nuestros planes? Hay dinero en juego». Clara asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. «Pero hemos estado haciendo pequeñas estafas con su dinero. Si él se entera, podríamos estar en problemas serios». «Ya lo sé, pero tenemos que actuar rápido. Si no lo hacemos, él podría arruinarlo todo. Solo necesitamos un poco más de tiempo», respondió Javier, viendo cómo la preocupación de su hermana comenzaba a transformarse en miedo. El ambiente se volvió cada vez más tenso entre ellos, y aunque ambos compartían el mismo objetivo, la desconfianza empezaba a gestarse. Cada uno miraba al otro con sospecha, preguntándose si el otro podría traicionarlo. La avaricia estaba comenzando a corroer su relación. A la mañana siguiente, Ramón decidió que ya era hora de salir más de casa. Sentía que debía recuperar su vida, y socializar con sus amigos sería un buen comienzo. Así fue como se dirigió al café del pueblo, donde las risas y las conversaciones animadas lo acogieron con los brazos abiertos. Los viejos amigos lo recibieron con entusiasmo, y Ramón comenzó a compartir historias de su juventud, sintiéndose cada vez más vivo. Durante esa visita, uno de sus amigos, Manuel, le susurró al oído: «Oye, Ramón, he visto a Clara y a Javier hablando con un abogado. No tengo idea de qué traman, pero parece que están en algo sospechoso». El corazón de Ramón se hundió al escuchar esas palabras. ¿Un abogado? ¿Qué podrían estar planeando?, se preguntó, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La preocupación se transformó en determinación. Tenía que actuar rápido antes de que sus hijos lograran llevar a cabo sus planes. Esa misma tarde, Ramón regresó a casa con la mente llena de ideas. Sabía lo que tenía que hacer. La reunión familiar que había planeado no solo sería una oportunidad para confrontar a Clara y Javier, sino también para demostrarles que no era el hombre débil que ellos pensaban. Con cada paso que daba, se sentía más decidido a recuperar su vida y enfrentar la traición que había estado acechando en su hogar. Ramón había decidido que era hora de enfrentarse a sus hijos, Clara y Javier, y lo haría en un ambiente que les resultara familiar y cómodo. Así que, bajo el pretexto de un almuerzo familiar, los llamó a su casa. La mesa, decorada con un mantel blanco y flores frescas, estaba lista, pero Ramón sabía que el verdadero banquete sería el que serviría de verdades y revelaciones. El día del encuentro, el sol brillaba intensamente, y Ramón se sentó en su silla habitual, observando la luz que entraba por la ventana. La casa tenía un aire de normalidad, pero él sabía que había una tormenta a punto de estallar. Cuando Clara y Javier llegaron, él sonrió cordialmente, aunque su corazón latía con fuerza. «Hola, papá», exclamó Clara, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Espero que tengas hambre. Hemos traído un par de platos que te encantarán». «Claro, siempre tengo hambre de ver a mis hijos», respondió Ramón, intentando que su voz sonara alegre. «¿Y qué han preparado esta vez?». Javier, que había estado más callado, se unió a la conversación. «Algo especial, papá. Queríamos que te sintieras bien cuidado». Había un matiz en su voz que Ramón no podía ignorar, una mezcla de desdén y preocupación. Mientras el almuerzo se servía, Ramón observó a sus hijos, notando cómo intercambiaban miradas furtivas. Sus corazones parecían latir en un compás diferente al suyo. Con cada bocado, Ramón sentía que la tensión aumentaba. Se preguntaba si sus hijos se darían cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «Quiero que hablemos de algo importante», comenzó,
rompiendo el silencio que se había instalado en la mesa. Clara levantó la vista y su expresión se tornó seria. He estado pensando en nuestra situación familiar y creo que es hora de que seamos honestos unos con otros. ¿A qué te refieres, papá?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Me refiero a las cosas que han estado sucediendo detrás de mis espaldas, continuó Ramón, manteniendo la mirada fija en sus hijos. Me he dado cuenta de que están intentando manejar mis finanzas sin mi consentimiento. Javier se tensó en su asiento y Clara trató de desviar la conversación. Papá, no te preocupes, solo queremos lo mejor para ti. Sabes que estamos aquí para cuidar de ti. ¿Cuidar de mí? Ramón dejó escapar una risa amarga. ¿Es eso lo que llamáis cuidar de mí? Porque lo que veo es manipulación, y no pienso quedarme en silencio mientras intentáis engañarme. El ambiente se volvió pesado y Clara se pasó las manos por el cabello, intentando mantener la calma. Papá, estás malinterpretando las cosas. Solo queremos que estés bien. La vida es complicada. ¿Complicada? ¿O es que simplemente os resulta más fácil mentirme? He encontrado el poder notarial que preparaste, Clara, dijo Ramón, observando cómo el rostro de su hija se empalidecía. Y sé que Javier ha estado trabajando con un abogado para preparar un testamento que me excluye. ¿Es eso cuidar de mí? Javier, incapaz de contenerse, estalló. Eso no es cierto. Solo estamos intentando hacer las cosas más fáciles para ti, como cualquier hijo debería hacer. No puedes seguir tomando decisiones por tu cuenta, papá. Estás enfermo. ¿Enfermo? ¿Y qué si lo estoy? Ramón se levantó, su voz resonando en las paredes de la sala. No soy un niño, y tengo el derecho de decidir lo que quiero hacer con mi vida y mi patrimonio. No necesito que me traten como un anciano incapaz. Clara, nerviosa, intentó cambiar de tema. Papá, hablemos de otra cosa. ¿Te gustaría que proyectáramos algunas fotos de cuando éramos niños? Podríamos recordar buenos momentos. No, Clara, no quiero recordar buenos momentos ahora. Quiero que me digáis la verdad. ¿Por qué me están traicionando? La tensión en la habitación era palpable. Ramón podía sentir cómo el aire se espesoraba a su alrededor, y la mirada de sus hijos se tornaba cada vez más defensiva. Javier se cruzó de brazos, su rostro rojo de frustración. Todo esto es absurdo. Solo estás viendo lo que quieres ver, papá. No podemos seguir así. ¿Absurdos? Quizás lo absurdo es lo que hacéis. Hacerme creer que no soy capaz de cuidar de mí mismo. Estoy cansado de las mentiras y manipulaciones. Es hora de que sepa en qué me he convertido en vuestros ojos. Clara, sintiéndose acorralada, se levantó de la mesa. No puedo más con esto. Estoy tratando de ayudarte y tú solo me acusas. No puedo quedarme aquí escuchando esto. ¿Te vas? ¿Te vas cuando la verdad sale a la luz? Preguntó Ramón, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Así es como lo haces, ¿verdad? Huyes cuando no puedes manejar la situación. Eso no es cierto. Solo necesito un momento para pensar, dijo Clara, su voz entrecortada. Al salir de la habitación, Javier la siguió, dejando a Ramón solo con sus pensamientos. Él se quedó mirando la mesa vacía, sintiendo un vacío en su pecho. Sabía que había tomado la decisión correcta al enfrentarse a ellos, pero el costo emocional era alto. Se preguntó si Clara y Javier podrían entender algún día el daño que le habían causado. Mientras se sentaba de nuevo, Ramón se dio cuenta de que la reunión no había terminado. Era solo el principio. Había más que decir, más verdades que exponer. Se sentía como un guerrero en el campo de batalla, listo para luchar por su dignidad y su legado. Sus hijos habían jugado con fuego, y él estaba decidido a no dejar que se salieran con la suya. Afuera, el viento soplaba suavemente, como si el mundo mismo estuviera a la espera de lo que vendría. Ramón sabía que la tormenta apenas había comenzado, y que cada palabra que había pronunciado era un paso hacia su venganza. La familia que una vez fue unida ahora se encontraba en ruinas, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su vida. Había más secretos por descubrir, y Ramón estaba preparado para enfrentarlos. La verdad siempre sale a la luz, y él estaba decidido a ser el faro que iluminara su camino. Ramón se encontraba en el parque, disfrutando de la brisa suave que acariciaba su rostro envejecido. Había decidido salir de casa para despejar su mente, y sobre todo, para poner en orden sus pensamientos tras la conversación con Antonio. Su viejo amigo, con su sabiduría y su forma directa de hablar, había encendido una chispa de determinación en él.
Ramón comprendía que no podía seguir siendo un mero espectador en su propia vida. Era hora de tomar decisiones que lo empoderaran. Mientras caminaba lentamente por el sendero, observó a un grupo de niños jugando a la pelota. Sus risas resonaban en el aire, recordándole tiempos más felices y despreocupados. En ese instante, sintió una punzada de nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que reí de verdad?, se preguntó. La vida se le había vuelto amarga, llena de sombras de desconfianza y traición por parte de aquellos a quienes más amaba. Pero hoy, todo eso iba a cambiar. Se sentó en un banco, y mientras contemplaba el paisaje, su mente comenzó a divagar. ¿Qué debía hacer? La idea de un testamento real empezaba a tomar forma en su cabeza. Pero no se trataba de un documento ordinario. Quería que fuera una declaración de su voluntad, una forma de dejar claro que aún tenía voz en su destino. Miró a su alrededor, y al ver a un anciano que leía un libro bajo la sombra de un árbol, pensó que era el momento perfecto para buscar ayuda. Al día siguiente, Ramón contactó a su abogado, un hombre serio pero comprensivo que había trabajado con su familia durante años. Se sentaron en la oficina, un lugar que siempre había representado seguridad para él. Ramón respiró hondo y comenzó a hablar. «Don Manuel, necesito hacer algo diferente. Quiero que mi testamento refleje mis verdaderos deseos, y no lo que mis hijos quieran que sea», dijo Ramón con una firmeza que sorprendió a su abogado. Don Manuel lo miró con interés, inclinando ligeramente la cabeza. «Entiendo, Ramón, pero debo advertirte que cualquier cambio que hagas podría tener consecuencias inesperadas. Lo sé, pero estoy cansado de ser manipulado. Clara y Javier piensan que pueden decidir por mí. Es hora de que ellos entiendan que yo todavía tengo control sobre mi vida», respondió Ramón, mientras la rabia comenzaba a asomarse en su voz. «¿Tienes en mente algo en particular?», preguntó el abogado tomando notas. «Quiero que mis hijos se enfrenten a las consecuencias de sus acciones. Necesito que el testamento contenga cláusulas que les obliguen a demostrar que pueden ser responsables, a trabajar por lo que les corresponde. Quiero que entiendan el valor del esfuerzo», dijo Ramón, sintiendo que cada palabra lo liberaba más de su angustia. Don Manuel asintió, comprendiendo la profundidad de lo que Ramón deseaba expresar. «Podemos trabajar en eso, pero será fundamental que lo hagas de manera que no se vea como un acto de venganza, sino como un intento de guiarlos hacia la madurez». «Eso es exactamente lo que quiero», afirmó Ramón, decidido. Mientras hablaban, su mente se llenó de imágenes de su infancia, de sus sueños y de la esperanza que había tenido para Clara y Javier. En su corazón, deseaba que sus hijos pudieran encontrar su propio camino, pero para eso, necesitaban aprender la lección adecuada. Al salir de la oficina, Ramón se sentía más ligero. Había tomado la decisión de no dejar que sus hijos lo sometieran a su voluntad. En lugar de eso, él se convertiría en el arquitecto de su propio destino. Los días siguientes los pasó escribiendo las ideas que había compartido con don Manuel. Escribió sobre la importancia del trabajo duro, la honestidad y el respeto. Cada palabra que plasmaría en su testamento era un recordatorio de lo que él valoraba en la vida. Mientras tanto, Clara y Javier empezaban a notar un cambio en Ramón. Su actitud se tornaba más segura y decidida, algo que los inquietaba. Clara, particularmente, se sentía vulnerable. Había estado manipulando a su padre, pero ahora veía que él no se mostraba tan débil como antes. En una conversación casual con Javier, expresó su preocupación. «No entiendo qué le está pasando a papá. De un día para otro parece haber recuperado su espíritu», dijo Clara frunciendo el ceño. «No te preocupes, debemos intensificar nuestra estrategia. Si él empieza a hacer movimientos, no podemos quedarnos de brazos cruzados», respondió Javier con una expresión de determinación. «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó Clara sintiendo un nudo en el estómago. «Podemos manipular a sus amigos. Si logramos que piensen que necesita más ayuda de la que realmente necesita, será más fácil mantenerlo bajo control. Siempre ha valorado lo que piensan de él», sugirió Javier, mientras una sonrisa maquiavélica se dibujaba en su rostro. Clara sintió una mezcla de alivio y desconfianza. A pesar de que su hermano parecía tener un plan, sabía que siempre había algo oscuro en sus intenciones. Sin embargo, no podía permitirse dudar. Era un juego de poder, y si quería salir victoriosa, debía actuar rápido. Los días pasaron y Ramón continuó trabajando en su testamento en secreto. Cada vez que se sentaba a escribir, sentía que estaba tomando una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de sus hijos.
Mientras tanto, Clara y Javier comenzaban a acercarse a sus amigos, sembrando dudas sobre la salud y la capacidad de Ramón para tomar decisiones por sí mismo. Un día, mientras Ramón se dirigía al mercado, se encontró con Antonio, quien estaba sentado en una terraza con un café. Al verlo, Antonio levantó la mano y lo llamó. «Ramón, ven, acompáñame», dijo Antonio, con su habitual entusiasmo. Ramón se acercó, sonriendo a pesar de lo que le pesaba en el corazón. Se sentó frente a su amigo, quien parecía disfrutar del sol de la tarde. «¿Cómo estás, amigo?», preguntó Antonio, observando la expresión en el rostro de Ramón. «He estado mejor, Antonio, pero estoy decidido a cambiar las cosas», respondió Ramón, sintiéndose más ligero al compartir sus pensamientos. «¿A qué te refieres?», preguntó Antonio, intrigado. «He estado trabajando en mi testamento. Quiero que mis hijos entiendan que no pueden seguir manipulándome. Necesito que se enfrenten a las consecuencias de sus actos», dijo Ramón, sintiendo una mezcla de tristeza y firmeza. Antonio lo miró con admiración. «Eso suena a un paso importante, pero ten cuidado, Ramón. A veces la venganza puede volverse en nuestra contra». «Lo sé, pero no veo esto como una venganza. Es más bien una lección», respondió Ramón, mientras sus ojos se llenaban de determinación. «Quiero que comprendan que la vida no se les regala, que deben ganarse lo que desean». Antonio asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Eres un hombre sabio, Ramón. Espero que esto funcione, pero recuerda que siempre estaré aquí para apoyarte». Ramón sonrió, sintiendo que tenía un aliado en la lucha por recuperar su vida. Mientras se despedía de Antonio y regresaba a casa, sabía que debía estar preparado para lo que vendría. Clara y Javier no se detendrían ante nada para mantener el control, y él debía estar listo para enfrentar sus manipulaciones. Sin embargo, también sabía que había llegado el momento de alzar la voz y reclamar lo que era suyo. Ramón se encontraba en su pequeño estudio, una habitación decorada con estanterías repletas de libros y fotografías de tiempos pasados. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro cansado y arrugado, pero también lleno de determinación. Había decidido que ya no sería una víctima más de las manipulaciones de Clara y Javier. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la mesa, donde un documento importante esperaba su firma. Era el testamento que había estado preparando con la ayuda de Antonio, su amigo de toda la vida. Antonio, un hombre de apariencia robusta y sabiduría inquebrantable, lo había escuchado atentamente aquella tarde. «Ramón, no puedes dejar que tus hijos te traten así. Has trabajado toda tu vida por tu patrimonio y mereces decidir qué hacer con él», le había dicho. Esas palabras resonaban en su mente mientras repasaba cada cláusula del documento. «Antonio», comenzó Ramón, su voz quebrada pero firme, «quiero que este testamento sea una lección para ellos. No quiero que piensen que tienen el control sobre mí ni sobre mis decisiones. La vida me ha enseñado que a veces la mejor venganza es ser astuto». Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y resolución. «Entiendo, amigo, pero recuerda que la astucia también puede ser peligrosa. No sabes cómo reaccionarán», advirtió Antonio frunciendo el ceño. «Lo sé, pero tengo que intentarlo. Ellos han utilizado mi debilidad en su beneficio, y eso no puede continuar. Si no hago algo ahora, terminarán llevándose todo lo que he construido», respondió Ramón con la voz cada vez más segura. Después de un largo silencio, Antonio asintió. «Entonces, cuéntame tu plan». Ramón se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre su vientre. «He redactado un testamento que parece favorecer a Clara y Javier en un principio, pero he incluido una cláusula que los sorprenderá. Ellos creen que pueden manejar mi patrimonio a su antojo, pero les he preparado una trampa». «¿Qué tipo de trampa?», inquirió Antonio intrigado. «Les he dejado una parte de mi fortuna, pero con la condición de que deben realizar trabajo comunitario durante un año. Si no cumplen con esa cláusula, perderán todo. Quiero que sepan lo que es trabajar por lo que tienen, en lugar de aprovecharse de mí», explicó Ramón, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Antonio sonrió, aunque con un matiz de preocupación. «Es un plan arriesgado, Ramón, pero si eso es lo que deseas, entonces deberíamos formalizarlo con el abogado de inmediato». La reunión con el abogado se programó para el día siguiente. Ramón llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Era el momento de sellar su destino. En la oficina del abogado, un hombre de mediana edad con gafas y una actitud profesional, Ramón se sentó frente a la mesa, que estaba cubierta de documentos legales. Clara y Javier ya se encontraban allí,
esperando con ansias el desenlace de la reunión. «Buenos días, Ramón. Estamos listos para proceder», dijo el abogado mientras organizaba los papeles. «Buenos días», respondió Ramón, tratando de mantener una expresión neutral. Clara y Javier lo miraban expectantes, y él podía sentir la tensión en el aire. «Vamos a revisar el testamento que has preparado», dijo el abogado, tomando el documento que Ramón había elaborado. Mientras leía en voz alta, Clara y Javier intercambiaban miradas. A medida que el abogado llegaba a la cláusula sorpresa, su expresión cambió. «Y aquí dice que para recibir la herencia completa, deben realizar trabajo comunitario durante un año», leyó el abogado, levantando la vista con una ceja alzada. Clara se quedó boquiabierta. «¿Qué? Eso es ridículo. No puedes hacer eso, papá», exclamó, su voz llena de incredulidad. «¿Por qué no? Es mi decisión», respondió Ramón, sintiendo una satisfacción oculta al ver la reacción de sus hijos. «Esto es una locura. Apenas tenemos tiempo para trabajar en algo así. No puedes obligarnos a hacer eso», insistió Javier, que estaba visiblemente molesto. «Quizás sea hora de que aprendan a valorar lo que tienen. No todo en la vida se obtiene sin esfuerzo», dijo Ramón, manteniendo la calma. El abogado trató de mediar entre las partes. «Entiendo que esto puede ser inesperado, pero es completamente legal. Si Ramón ha decidido incluir esa cláusula, es su derecho». Clara, furiosa, se cruzó de brazos. «Esto no se quedará así. Buscaré a otro abogado. No permitiré que me traten de este modo». «¿Te parece que eso cambiará algo? La cláusula está firmada y es válida. Si no cumplen, perderán todo», replicó Ramón, disfrutando de la incredulidad y rabia que empezaban a brotar en sus hijos. Con la reunión finalizada, Ramón salió de la oficina sintiéndose más ligero, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su vida. Mientras caminaba por la calle, no podía evitar sonreír al imaginar la frustración de Clara y Javier cuando se dieran cuenta de que su plan no había funcionado. Esa noche, Ramón se sentó en su sillón, una taza de té caliente entre las manos, reflexionando sobre lo que había hecho. La venganza no era lo que había buscado inicialmente, pero se dio cuenta de que a veces la justicia se presenta de formas inesperadas. Había deseado que sus hijos aprendieran a valorar lo que tenían, y tal vez esta era la única manera de hacerlo. Mientras tanto, en la casa de Clara y Javier, la tensión era palpable. «No puedo creer que papá haya hecho esto», dijo Clara, su voz temblando de rabia. «¿Qué le pasa? Siempre ha sido un hombre razonable». «Quizás se ha vuelto loco por la edad», respondió Javier tratando de calmarla. «Pero no podemos permitir que esto nos detenga. Encontraremos la manera de hacer que cambie de opinión». Ambos comenzaron a tramar un plan para influir en su padre, pensando que tal vez podrían convencerlo de anular esa cláusula. Sin embargo, no sabían que Ramón ya había anticipado sus movimientos y estaba preparado para defender su decisión. Así, la tensión familiar creció, y Ramón desde su sillón se sintió más fuerte que nunca, decidido a enfrentar cualquier desafío que viniera de sus hijos. La batalla apenas comenzaba, y él estaba listo para luchar por su legado. La tarde en que se leería el testamento de Ramón, el ambiente en la sala era tenso y electrizante. Clara y Javier, sentados uno frente al otro, intercambiaban miradas nerviosas. La luz del sol entraba por las ventanas amplias, iluminando los rostros preocupados de los hijos, mientras Ramón, sentado en su silla habitual, observaba todo con una sonrisa apenas disimulada. Había planeado este momento con meticulosidad, y ahora disfrutaba del espectáculo que estaba a punto de comenzar. «Nos alegra que hayáis venido», dijo Ramón con una voz firme pero suave. «Este es un día importante para todos nosotros. Como sabéis, he tomado decisiones sobre mi legado, y creo que es el momento adecuado para compartirlas». Clara, con su habitual tono persuasivo, intentó calmar sus nervios. «Papá, lo que sea que hayas decidido, estoy segura de que estará bien. Solo queremos lo mejor para ti». Ramón alzó una ceja. «¿Lo mejor para mí o lo mejor para vosotros?», preguntó, dejando caer la pregunta con un tono de ironía que no pasó desapercibido para Javier. Javier, intentando desviar la atención, se inclinó hacia adelante. «Vamos, papá. Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. La salud es lo primero, ¿no?». Ramón asintió lentamente, disfrutando del juego. «Ciertamente, la salud es importante, pero también lo es la ética y el respeto por la verdad. Y hoy voy a hablar de ambas cosas». Sacó un documento de su mesa,
un papel que había estado guardando celosamente. La sala se llenó de un silencio expectante. Clara se cruzó de brazos. Su expresión se tornó de nerviosa a defensiva. «¿Qué es eso, papá?», preguntó con un tono que trataba de ser casual, pero que delataba su inquietud. «Este es mi testamento», dijo Ramón mirando a sus hijos con una mezcla de desafío y satisfacción. «He decidido que, en lugar de otorgaros mi fortuna directamente, deberéis trabajar en una fundación benéfica que he creado». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Clara se quedó boquiabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso?», exclamó, su voz elevada en incredulidad. «Esto es un escándalo». Javier, aún en estado de shock, trató de recuperar el control. «Papá, esto no es justo. ¿Por qué tendríamos que trabajar para recibir algo que nos pertenece?». Ramón, disfrutando de sus reacciones, continuó. «Porque no estoy dispuesto a dejar que mi legado caiga en manos de quienes solo buscan beneficiarse de él. Quiero que aprendáis el verdadero valor del trabajo y la generosidad». Clara se levantó de su asiento, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es inaceptable. No puedes hacer esto». «De hecho, sí puedo», respondió Ramón, manteniendo la calma. «Y lo haré. La fundación se centrará en ayudar a los ancianos de nuestra comunidad, aquellos que, como yo, a veces son ignorados. Necesitaréis demostrar que tenéis la capacidad de cuidar de otros antes de poder cuidar de vosotros mismos». La furia de Javier comenzó a mezclarse con la desesperación. «¿Y si nos negamos?», preguntó con un tono amenazador. «¿Qué pasará entonces?». Ramón sonrió, pero esta vez era una sonrisa de satisfacción. «Entonces no recibiréis nada. La fundación es el único heredero de mi fortuna. Si decidís no participar, el dinero se destinará a ella de todos modos». La sala quedó en silencio. Clara y Javier intercambiaron miradas de furia y desilusión. La revelación del testamento había dado un giro inesperado a la situación, y ambos se dieron cuenta de que Ramón había jugado sus cartas con astucia. «¿Y qué hay de tus secretos, papá?», preguntó Clara, intentando recuperar el control de la conversación. «¿No hay nada más que debamos saber?». Ramón la miró con una seriedad que hizo que el aire se volviera denso. «Hay cosas del pasado que nunca he compartido con vosotros, pero hoy quizás sea el momento de hablar». Clara se sintió inquieta. «¿Qué quieres decir?». Javier, por su parte, parecía más interesado en lo que Ramón había mencionado. «¿Qué secretos?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ramón se inclinó hacia adelante, su voz baja pero clara. «Hay un escándalo en mi pasado que podría cambiarlo todo. Durante años he vivido con ello. Pero si decidís no cumplir con las condiciones de la fundación, tal vez tenga que revelarlo, y eso podría desmoronar nuestra familia». Las palabras de Ramón cayeron como una losa sobre los hijos, que se miraron entre sí, llenos de incertidumbre. «¿Qué escándalo?», insistió Javier, con un tono más suave, casi temeroso. «No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero estoy cansado de las mentiras y las manipulaciones. Ya no quiero que mi vida esté en manos de quienes solo buscan su propio beneficio». Clara, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, trató de reponerse. «Podemos hablar de esto, papá. No hace falta que lo lleves tan lejos». «No, Clara, esto es parte de lo que debéis entender. La lección que debéis aprender no es solo sobre el dinero, sino también sobre la honestidad y la responsabilidad». Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Un hombre mayor, con una expresión grave, entró en la sala. Era Antonio, el viejo amigo de Ramón, conocido por su carácter directo y su lealtad inquebrantable. «Perdona la interrupción, Ramón», dijo Antonio con voz firme. «He traído algo que creo que deberías mostrar a tus hijos». Los ojos de Clara y Javier se abrieron en sorpresa. «¿Qué es eso?», preguntó Clara con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Antonio sacó un documento de su maletín y con un gesto decidido se lo entregó a Ramón. «Esto es algo que encontré hace poco. Creo que es hora de que todos sepan la verdad». Ramón tomó el documento. Su rostro se tornó grave mientras lo leía. La tensión en la sala se intensificó, y los hijos de Ramón sintieron que el aire se volvía irrespirable. «¿Qué has traído, Antonio?», preguntó Javier, un tanto inquieto. Ramón levantó la vista, y su voz tembló ligeramente. Esto puede cambiar todo lo que hemos discutido hoy». La incertidumbre quedó suspendida en el aire, y los ojos de Clara y Javier se llenaron de preguntas sin respuesta.
¿Qué secretos guardaba su padre? ¿Y qué revelaciones traería Antonio? La sala se llenó de un silencio incómodo, mientras todos esperaban ansiosos el desenlace de una historia que prometía ser mucho más compleja de lo que habían imaginado.